Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y guíanos en esta mañana para poder captar esas maravillas, Señor, de tu gracia, de ese intercambio glorioso, Señor, que se ha llevado a cabo, de ese poder tuyo que se ha manifestado para salvarnos por la fe, Señor, para limpiar nuestros pecados, para atribuirnos tu justicia, para hacernos libres del poder del pecado, Señor, y tener esta certeza de la gloria venidera. Te damos muchas gracias de antemano, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer todo el capítulo 4, desde el verso 1. Vamos a empezar en el libro de Romanos. ¿Ya están allí? Ok. Verso 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Si recuerdas
Hace algunas semanas, en el capítulo 3, terminamos el capítulo 3 de Romanos con una conclusión. No importa si conoces la ley, no importa si eres judío, no importa si eres un pagano, no importa el tipo de persona que seas, todos estamos condenados. El capítulo 3 dice, todos se hicieron inútiles, todos se han apartado de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y de hecho, si vas, le das vuelta a tu hoja y regresas al capítulo 3, dice allí Pablo en el versículo 28, su conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Después de esa exposición, Pablo dice, espero que no haya ninguna duda, porque la conclusión de todo esto que acabamos de ver es que no importa qué tipo de hombre seas, lo importante es que entiendas que ningún hombre puede guardar los mandamientos, que ningún hombre puede esforzarse lo suficiente como para no pecar contra Dios, que ningún hombre jamás va a poder ser salvo guardando los mandamientos, solamente por la fe. Solamente por gracia. Y Pablo entonces pasa al capítulo 4 y lo que quiere hacer Pablo es mostrar que lo que acaba de decir no es una novedad. Es decir, Dios nunca pensó que la ley, que los mandamientos salvaran a las personas. Nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue la gracia y la fe. Y para eso Pablo va a echar mano de una persona muy importante para todo el mundo, pero particularmente para los judíos. Y entonces Pablo trae el ejemplo de Abraham. Y dice en el versículo 1, ¿qué vamos a decir? Dice, ¿halló Abraham algo según la carne? ¿Halló alguna razón para gloriarse? Dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La pregunta es retórica. Pablo dice, a ver, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham en su persona? ¿Qué hizo Abraham en su esfuerzo como para gloriarse? Y Pablo dice, si Abraham alcanzó algo, si Abraham logró algo en que gloriarse, sería solamente para con los hombres. Delante de Dios, Abraham no tiene nada de qué jactarse. Y Pablo nos dice cuál es la razón. Pablo dice en el versículo 3, cita la escritura y dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y está citando Génesis 15:6. Lo que Pablo está diciendo básicamente es que Abraham, delante de Dios, no tenía nada de qué jactarse, como ninguno de nosotros tenemos algo de qué gloriarnos delante de Dios. Porque Abraham es el ejemplo del Antiguo Testamento que está tomando Pablo para mostrar que en el Antiguo Testamento la gente que fue salva por la fe, no por sus obras. Ahora, si recuerdas un poco de la vida de Abraham, yo no sé si tú tengas o en algún momento te pasó esto, que tú veías a los personajes de la Biblia como lo máximo, decías, y ser como Abraham, ser como Isaac, ser como Moisés. Y a veces tenemos esa idea de que esos personajes estaban por encima del promedio de la gente. Eran gente especial. Pero si vemos los relatos de la Biblia con todo cuidado, te vas a dar cuenta que la Biblia es muy abierta para hablar de los errores de los héroes de la fe. La Biblia no maquilla las fallas que tuvieron los hombres. Y cuando tú lees la historia de Abraham, con esta fe que leemos ahorita, tuvo sus tropiezos. Abraham cometió varios errores a través de su vida. Y en tu casa te invito a que leas la historia, a partir de Génesis 12 está la historia de Abraham. Te vas a dar cuenta que por lo menos cuántas veces quiso engañar con su esposa a diferentes líderes. 2 veces. Le decía a su esposa, dice que estaba muy guapa, y Abraham dice, pues me da miedo que te vean a ti y me quieran matar a mí para quedarse contigo, entonces mejor di que eres mi hermana, ¿no? Y 2 veces lo quisieron hacer cuñado y él se quedaba callado.
Y Dios lo reprendió incluso a través de un pagano. Le dijo, oye, me estás haciendo pecar, ¿qué te pasa? ¿No? Abraham, de hecho, huyó del lugar donde Dios lo había llevado porque había hambre y va a lugares paganos a buscar alimento. Abraham era como tú y como yo, era un hombre que tenía sus debilidades y tenía sus fallas. Pero dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y vas a escuchar varias veces en el pasaje que usan este término, le fue contado, le fue contado. Y es un término que hemos mencionado antes, que tiene que ver la idea de una transacción económica. Es cargar a la cuenta. Y cuando dice que cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, es como que Dios hubiera hecho un depósito de justicia en la cuenta de Abraham por haberle creído. No es una justicia que Abraham tenía, sino que Dios se la abona a su cuenta. Por eso, empezando el ejemplo de Pablo, aquí usando a Abraham, dice allí, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Y Pablo hace un contraste y dice, ok, te voy a dar un ejemplo laboral. Si Abraham hizo algo bueno, si Abraham hizo algún mérito, entonces la justicia que Dios le dio, se la dio porque se la debía. Dice, si alguien va al trabajo, si alguien te contrata para que trabajes con él, y tú trabajas toda la semana y la otra semana llega la quincena y te dan tu sueldo, tú no le dices, gracias por ser tan bueno conmigo, ¿verdad? Gracias porque me estás dando este dinero. Dice, hey, me lo debías. He trabajado 2 semanas, he trabajado toda la quincena, tú me debes este sueldo. Entonces dice, eso no se le toma como una dádiva, se toma como una deuda. Si Abraham recibió la justicia de parte de Dios porque hizo algo especial, entonces ya Dios le está pagando. No es gracia, es una deuda. En cambio, dice Pablo, al que cree, verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y vuelvo a usar el mismo término. Y dice, si tú por tus obras haces deudor a Dios, entonces la justicia que Dios te imparte a ti no es gracia, es una deuda que Dios tiene contigo. Pero en cambio, si tú sabiendo que eres impío, desistes de esta idea de ganarte la salvación y simplemente crees al que murió por ti, entonces recibes la justicia como un regalo a tu cuenta, un depósito de parte de Dios. Y lo que está haciendo Pablo es contrastar estas dos actitudes que hay en la gente el día de hoy. Muchas personas piensan que la única manera de irse al cielo es cuando ellos están trabajando, tratando de ser buenos delante de Dios. Y Pablo dice, si la salvación es porque tú eres bueno, entonces estás haciendo a Dios deudor tuyo. Y Dios te tiene que pagar por lo que tú has hecho. Pero la Biblia nos dice que Dios no le debe a nada, a nadie. La otra alternativa es cuando tú dices, soy impío, sé que jamás voy a poder ganarme el cielo con mi esfuerzo, lo único que voy a hacer es creerle a Dios y entonces Dios te deposita su justicia a tu cuenta y esa es la gracia, es un regalo que tú no mereces, pero que estás recibiendo por creerle a Dios. ¿Sí me explico? Ok, vamos a ver un poquito más adelante la diferencia, pero vean el primer ejemplo. Entonces Pablo dice, ok, piensan en Abraham. Abraham no fue alguien especial por sus obras, Abraham fue alguien especial porque le creyó a Dios. Y el caso de Abraham es bien interesante porque Abraham, ¿de qué nacionalidad era? Caldeo, no era judío, el pueblo judío no existía. Y Dios, por alguna razón que no sabemos, Él le llamó para sacarlo de su nación
y a través de él crear una nueva nación, y no solamente eso, bendecir al mundo entero. Y Abraham respondió, no sin primero querer hacerlo a su manera, pero Abraham obedeció al final y creyó a la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio? Que iba a tener una descendencia como estrellas, una multitud. Y Pablo apela entonces a Abraham, un personaje prominente, y dice: Abraham recibió la justicia por la fe, no por sus obras. Y es más, te voy a presentar a otro, muy importante también, a David. Y dice en el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, este salmo es el Salmo 32. Lo vimos la semana pasada. Y fíjate cómo empieza David el Salmo. De hecho, así comienza el Salmo. En el versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y la semana pasada decíamos que ese Salmo, David lo que está diciendo es: qué dicha que Dios te perdone tus pecados. Qué dicha que Dios no te haga culpable de rebelarte contra Él. Porque eso es lo que dice. Dice en el versículo 1, cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, y a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y decíamos el domingo pasado, si tú y yo hemos experimentado esa dicha, si tú puedes ver el gozo de saber que Dios no te ve culpable de tus pecados. David no dice: bienaventurado el hombre que nunca ha pecado, bienaventurado el hombre que guarda la ley. No, dice: bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados. Y David está confirmando la misma idea de Abraham. Dios es el que de manera gratuita, el que por su gracia perdona nuestros pecados. De hecho, en el Salmo 32, al final del versículo 2, dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. El sentido de David es que puede ser abierto, transparente delante de Dios. Ya no tienes que pretender ser justo. Esa es la idea. Dice David: qué dicha que Dios te perdone y que tú puedas ser honesto con Dios. Que no seas alguien que pretende ser santo. Y tú y yo, hermano, hemos sido perdonados. Si tú has creído en Jesús, has sido perdonado. Por eso es que la Biblia nos muestra que el gozo debe ser un distintivo en nosotros también. Dios no está enojado contigo. Dios ya te perdonó. Dios no te culpa de iniquidad. Sí, tú y yo fuimos rebeldes a Dios. Sí, tú y yo hemos ofendido a Dios. Sí, tú y yo somos culpables delante de Dios. Pero el Señor dice: ha alejado, ha limpiado, ha apartado esas transgresiones y no las toma en cuenta. Y ese es Pablo enfatizando: es por gracia. Es por gracia, por la gracia de Dios y por fe en Él. Dice el versículo 9: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, a ver, Pablo, entendemos que es por gracia. Dios mostró su gracia con Abraham, Dios mostró su gracia con David, pero entonces, ¿esta bendición de la gracia es solamente para los judíos o es también para los que no son judíos? Y entonces Pablo dice en el versículo 10: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión,
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora te voy a pedir que me acompañes tantito a Génesis 17, por favor. En Génesis 17, Dios hace un pacto. Y en el versículo 1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Ok, si tú ves aquí, Abraham tenía ya 99 años. Ahora, ¿Dios le había hecho una promesa antes? Dios le había dado la promesa antes. Dios había hecho un pacto con él desde el capítulo 12. Pero en el capítulo 17 le dice, poco antes de que se cumpla la promesa, le dice, ahora sí, ahí te va, vamos a ratificar esta promesa. Este pacto entre tú y yo lo vamos a ratificar, y esta va a ser la señal. Te vas a circuncidar. Y de hecho se va a circuncidar toda tu descendencia como señal de este pacto que acabamos de hacer tú y yo, o que hicimos tú y yo. Y el punto de Pablo es este, dice, ¿sabes? Tú preguntas que si es necesaria la circuncisión para tener acceso a la gracia, pero en realidad Abraham ya tenía la promesa antes de ser circuncidado, y la circuncisión fue solamente un ¿qué? Una señal externa del pacto que ya había hecho con Dios. De tal manera que en realidad Abraham primero creyó, le fue contado por justicia, y después se marcó en su cuerpo como una señal de ese pacto. Ahora piensa por un momento en el bautismo. Algunas personas piensan que al bautizarse su vida va a ser cambiada. Me ha tocado mucha gente que dice, no, es que no me quiero bautizar porque entonces me tengo que comprometer. No, digo, es que te tienes que comprometer antes para bautizarte. El bautismo es una señal externa de una realidad interna. El bautismo solamente refleja lo que sucedió dentro de tu corazón. Cuando naciste de nuevo, cuando moriste a ti y resucitaste con Cristo, y en el bautismo solamente vas a externar esa decisión que ya tomaste. Y ese es el peligro que también tenemos los cristianos, como les pasó a los judíos, de tomar los rituales, las tradiciones o las prácticas como el medio de salvación, cuando el medio de salvación sigue siendo el mismo. Es la justicia que es por la fe, por creerle a Dios. Pablo dice, no. Abraham recibió el pacto y le fue contado por justicia antes de circuncidarse. Y luego se circuncidó solamente como una señal, una marca del pacto que ya había hecho con Dios. Entonces, por eso dice Pablo allí, dice el versículo 11,
recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Se acuerdan? En Génesis 12, Dios le dice que a través de su descendencia va a ser bendita toda la tierra, todas las naciones, todos los pueblos. Y aquí Pablo está diciendo, mira, Abraham creyó a Dios y no tenía la circuncisión. Por lo tanto, Abraham es padre de todos los que como él, aunque no estén circuncidados, tienen la misma fe que él tuvo. De esa manera puede ser el padre de todos los que no son judíos. Pero Pablo dice también en el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y lo que está diciendo Pablo es, no importa si tienes la circuncisión o si no la tienes, lo que importa es que tengas la fe de Abraham para que sea su hijo. Y tú y yo estamos dentro de la familia de Abraham, somos el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y aquí estamos los mexicanos, que no pertenecíamos a ninguna tribu de Israel, estamos como parte de la iglesia, como parte de la descendencia de Abraham por la fe. ¿Sí queda claro? Y ese es el punto, dice Pablo, no se trata de rituales, no se trata de que te circuncides, no se trata de que guardes los mandamientos, es que le creas a Dios, es por la fe. Y Pablo lo que va a hacer ahorita a partir del verso 16 es que va a desglosar o a detallarnos el tipo de fe de la que está hablando. Aquí dice en el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La idea de Pablo es, solamente tiene que ser por la fe. Si tú en algún momento dices, sí, yo creo en Cristo, pero creo que necesito guardar los mandamientos. En el momento que tú pongas la ley, entonces Pablo dice, ¿de qué te sirve la fe? Si tú quieres agregarle la ley, la fe ya te resulta vana. Porque te voy a decir algo, no vas a poder guardar la ley. Y por eso dice Pablo, donde está la ley hay transgresión. Porque de seguro vas a romper la ley. Entonces Pablo dice, es por la justicia de la fe. Y hablamos de la justicia de la fe. Básicamente decíamos, la justicia de la fe es esa gloriosa transacción de la que cantábamos. Jesús, un hombre santo, justo, obediente a Dios, que vivió una vida perfecta sin pecado y murió en la cruz como pecador. ¿Por qué? Dice Isaías 53 que nuestros pecados, nuestras faltas, el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. ¿Y qué sucedió por la fe? Cuando nosotros creemos que Jesús murió por mis pecados, la vida perfecta de justicia de Cristo me es contada, me es abonada a mi cuenta y mis pecados fueron cargados sobre Cristo. Ese es un glorioso intercambio. Mis pecados por su justicia. Eso es lo que sucede en la cruz. Cuando tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, cuando tú crees que Cristo vino para morir por nuestros pecados y que Cristo fue resucitado. Ese es el intercambio glorioso. Su justicia por mis pecados. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la fe, es importante que entendamos cómo es la fe. Por eso, a partir del verso 16, Pablo empieza a profundizar. Y dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es la de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces dice Pablo, para que esta promesa alcance a todo el mundo, necesitamos quitar la ley. Tiene que ser solamente por fe, porque si no, no nos va a tocar a nosotros. Dice, necesitamos que sea la promesa firme para toda la descendencia, no solamente a los que recibieron la ley, sino también a los que creen como Abraham, que es el padre de nosotros. Dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y este punto es bien importante porque aquí Pablo está enfatizando cómo veía la fe Abraham. Si nosotros preguntamos una definición de la fe, probablemente vamos a repetir Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Para muchas gentes, cuando hablamos de fe, las personas, sobre todo cuando estamos hablando de gente que no es creyente, la fe equivale a decir, pues es algo que no puedes comprobar, es algo, ahora sí que, algo a ciegas, un salto al vacío. Pero Pablo aquí nos mete a la cabeza de Abraham y nos dice que Abraham primero, cuando está mencionando fe, Pablo está pensando básicamente en un término, si le cambiamos el término sería confianza. ¿Estás de acuerdo? Que la fe podríamos traducirla como confianza. ¿Sí? ¿Sí o no? Es creerle a Dios, es confiar en Dios, es confiar que Dios es veraz en lo que dice, es confiar en que Dios es poderoso para hacer lo que ha dicho, es confiar en que Dios no miente, es confianza. Ahora, cuando hablamos de fe, en realidad no estamos hablando de algo donde no averiguamos nada, simplemente hay que creer. No es así. De hecho, cuando nosotros nos subimos a un avión, lo hacemos con cierto grado de fe. ¿Estamos de acuerdo? Cierto grado de confianza. Te subes al avión y yo le texteo a mi esposa, ya me subí y estoy confiando en que en 2 horas y cachito le voy a estar marcando desde el aeropuerto para decir que ya llegué. Pero no es un hecho, ¿estamos de acuerdo? Ahora, imagínate que tu primer viaje en avión, te subes con esa confianza, y es solamente hipotético el caso, pero te estrellas en el avión. Para tu siguiente viaje, ¿tendrías confianza? Por 2 razones no la tendrías, ¿no? Primero, porque ya no estarías aquí, y segundo, porque si ya te quedó mal la primera, es muy difícil que te subas. A lo que voy es esto. Nosotros, por ejemplo, si vamos al médico, ¿tienes garantía de que el médico te va a curar? No, pero dices, bueno, confío en que se preparó, en que me lo recomendaron, en que tiene mucho tiempo, entonces hay una buena probabilidad que me pueda curar. Y por eso vas, hay cierto grado de confianza. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de lo mismo. Si tú y yo no tuviéramos la escritura completa, si tú y yo no conociéramos la historia de cómo es Dios y cómo ha respondido en el pasado, tú y yo no tendríamos una base para confiar en Dios. Imagínate, no hay escritura y llego yo y te digo, Cristo murió por tus pecados, tú lo único que tienes que hacer es creer en Él. ¿Sobre qué base? La fe no es ciega. De hecho, Abraham no creyó ciegamente. Mira lo que dice aquí. Cuando dice Pablo en el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Algo importante aquí es que Abraham no tenía la revelación completa que tenemos nosotros el día de hoy, que en la Escritura. Pero Abraham conocía a Dios. Cuando tú ves el tiempo que pasó desde la promesa hasta que nació Isaac, fueron décadas. Tiempo donde Abraham pudo ver a Dios. Tiempo donde Abraham pudo experimentar la fidelidad de Dios. Y también tiempo donde Abraham pudo ver que cuando tú tratas de ayudar a Dios, las cosas no salen bien. ¿Se acuerdan? Recibió la promesa, pasaban los años, pues no nacía el hijo. Y su esposa le dice, ¿sabes qué? Dios no dijo que iba a ser mi hijo, dijo que iba a ser tu hijo, tu descendencia. Entonces, a lo mejor yo no soy la persona indicada, y si yo soy estéril, pues aquí está mi criada, Agar. Entonces, pues ayúdale a Dios para que cumpla la promesa. Y ese es el problema cuando nosotros queremos ayudar a Dios. Se metieron en muchos problemas por causa de ese hijo que nació con la sierva. Pero el punto es este: ¿a quién le creyó Abraham? A Dios. Dice, creyó Abraham a Dios. Y la fe de la que estamos hablando, en esta fe de la que habla la Biblia, que nos da la justicia, es bien importante el objeto en el cual depositamos la fe. La persona en la que estamos depositando esa fe. A veces pensamos que lo importante es qué tan grande sea mi fe. Pero la Biblia lo que nos enseña es que la fe, por grande o pequeña que sea, necesita estar en la persona correcta. Y aquí Abraham dice que le creyó a Dios. Hay personas que tienen fe en muchas cosas el día de hoy. Yo tengo mucha fe en esto, yo tengo mucha fe en fulanito, en sutanito, en tal doctor. Yo tengo mucha fe en que todo va a salir bien. ¿Fe en qué? Abraham le creyó a Dios. ¿Dónde está puesta tu confianza? Es importante. ¿Dónde está puesta ese creer? Es importante. No importa si tu fe es titubeante, no importa si tu fe es pequeña. Lo importante es el objeto de tu fe. Número 2, mira qué es lo que creyó Abraham de Dios. Dice en el versículo 17, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creía que Dios era capaz de hacer vivir a los muertos. Y decía, si puede levantar un muerto, yo puedo tener un hijo. Creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Es más, decía Abraham, yo creo que Dios tiene el poder para hacer las cosas de la nada, que es como lo hizo en Génesis, donde Dios hablaba y las cosas existían. El poder de Dios para crear. Inclusive si tú ves en el libro de Hebreos, dice que cuando Abraham ya tenía a su hijo Isaac y Dios le dice, dame a tu hijo, tu único, al que amas, ¿no? Vete al monte y ahí me lo vas a ofrecer. Dice que Abraham fue, y en Hebreos 11 dice que lo ofreció porque estaba convencido de que Dios era ¿qué? Poderoso para traerlo de los muertos. ¿No has leído esa parte? Vamos a Hebreos 11, verás, por favor. Lo hizo con esa convicción plena. Hebreos 11. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía eso. Abraham dijo, si yo se lo entrego, él me lo puede regresar de los muertos. Ahora, interesante, no había resucitado a nadie todavía. Pero Abraham estaba convencido. En pocas palabras, lo que podemos decir es que Abraham tenía un concepto de un Dios poderoso.
de un Dios grande. Y sabes, para mucha gente, el día de hoy, cuando tú les dices, lo único que tú tienes que hacer para recibir el perdón de pecados y para ir al cielo, es creerle a Dios. ¿Y qué dicen? No puede ser tan fácil. Qué fácil. Y la clásica es, entonces puedo vivir toda la vida dechongándome y ya que esté viejito puedo arrepentirme. Pues sí puedes, ¿no? Si llegas a viejito, ¿no? Sí puedes hacerlo. Pero para mucha gente les hace ruido pensar que Dios es lo suficientemente poderoso para limpiar los pecados de pecadores y tratarlos como justos. Pero eso es lo que Abraham creía. Dios es poderoso para levantar a los muertos y para llamar las cosas que no son como si fueran. La pregunta es, primero, ¿dónde está tu confianza? ¿Está en un estilo de vida religioso? Yo me siento tranquilo con Dios porque yo voy todos los domingos a la reunión. Yo me siento tranquilo porque me bauticé y tomamos la Santa Cena cada mes. O es que estoy sirviendo y tengo 20 años sirviendo en la iglesia. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿En tu devoción? ¿En tu servicio? ¿En tu fidelidad? ¿O en Dios? Y segunda pregunta, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Crees que es poderoso para levantar a los muertos? ¿Crees que es poderoso para llamar las cosas que no son como si fuera? Y saben, hermanos, eso marca la diferencia en nuestra fe. ¿Qué clase de Dios tenemos? El poder que Dios despliega para que tú y yo seamos salvos es el mismo poder que usó para crear todo lo que existe. De hecho, es el poder que está disponible para los creyentes. ¿Se acuerdan cuando Pablo ora en Efesios? Para que conozcan la grandeza del poder que habita en ustedes, que es el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El poder de Dios está a disposición de nosotros. ¿Dónde está tu confianza? ¿Y qué clase de Dios tienes? ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Otra vez, eso hace toda la diferencia del mundo. Muy bien, ya vimos entonces, Abraham ponía su fe en la persona correcta, en Dios, y Abraham tenía un concepto grande de Dios. Era el que levanta a los muertos y el que llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Otra cosa importante, decíamos que la fe no es ciega. A veces, no sé si hayas visto personas o hayas conocido personas que de repente dice, el Señor me sanó. ¿Ah, sí? Sí. Yo tenía tal enfermedad y oraron por mí y el Señor me sanó. ¿Y ya te revisaste? No me voy a revisar porque yo creo. Ok, está bien. Pero la fe no implica no considerar las situaciones. Abraham dice, sabes, tengo casi 100 años. Mi esposa es estéril. Está muy complicado que tengamos un hijo. Dice, consideró eso, pero eso no mermó su convicción de que Dios era poderoso para hacerlo. Otra vez, la fe no es negar nuestras realidades. La fe consiste en creer que Dios está por encima de las realidades que tenemos y podemos creer que es poderoso para hacer más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Pero no tenemos mucha fe cuando estamos negando la realidad que tenemos. Dice él, ¿sabes qué? Sí consideró su edad, consideró a su esposa,
pero creyó que Dios era poderoso para hacer todo lo que había dicho. ¿Sí captamos eso? Es decir, Abraham era consciente de los obstáculos de su fe. Y a lo mejor tú tienes, no sé, a lo mejor en tu familia, tu esposo no es creyente, tu esposa no es creyente, tus hijos están en rebeldía o no vienen a la iglesia o tienes algún tipo de problema. No tienes que negarlo. Lo que necesitamos es creer que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer lo que ha dicho. Otra vez, ¿cuál es el concepto de tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? No importa las circunstancias, lo que importa es el tamaño de nuestro Dios. ¿Dónde está puesta, en quién está puesta mi confianza? ¿Y de qué tamaño, qué tan poderosa es esa persona para que lo haga? Era el obstáculo de la fe que tenía Abraham. Pero dice que él estaba, verso 21, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira, el objetivo de la fe de Abraham. Ya vimos entonces, el objeto de su fe era Dios. Vimos el concepto de Dios, era un Dios grande. Vimos el obstáculo o los obstáculos de su fe, no los ignoró, los vio, pero creía que Dios era suficientemente poderoso para sobreponer o sobrepasar esos obstáculos. Y luego vemos el objetivo de la fe de Abraham. Dice el verso 20 que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. La fe tiene como objetivo que Dios sea glorificado. Cuando tú y yo le creemos a Dios, ciertamente nosotros somos bendecidos, ciertamente que nosotros recibimos bendición de parte de Dios, pero el objetivo final es que Dios sea glorificado. Cuando tú le crees a Dios, le estás dando gloria a Dios. Cuando tú crees que Dios es veraz, cuando tú crees que Dios es poderoso, Dios está siendo glorificado. Y la segunda cosa es que, como dice allí en el versículo 24, no solamente se escribió con respecto a Abraham, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el caso de Abraham, no solamente dio gloria a Dios, sino que abrió el camino para que ahora tú y yo también seamos justificados por la misma fe que tuvo Abraham. Cuando tú y yo creemos otra vez a Dios, cuando tú y yo creemos que Dios es poderoso, cuando la gente niega a Jesucristo, está haciendo a Dios mentiroso. ¿Sabías eso? Acompáñame a Primera de Juan, por favor, al capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Verso 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Dios ha enviado a su Hijo. Dice, todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces está haciendo a Dios mentiroso. Y si no tienes al Hijo, dice, no tienes la vida. Porque el testimonio de Dios es que el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. Mucha gente dice que cree en Dios, pero cuando tú les hablas de Jesucristo, es otro boleto. Dice, el que no cree el testimonio del Hijo de Dios, le hace a Dios mentiroso. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de sencillo. ¿Cómo lo puedes obtener? Por la fe, por confiar en Dios, por creer que Dios es veraz, por creer que Dios no miente, por creer que Dios es poderoso para levantar pecadores, muertos espirituales y darles vida eterna. Por creer que Dios puede llamar las cosas que no son como si fueran. ¿De qué tamaño es tu Dios, hermano? Eso va a marcar la diferencia. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Padre Santo, venimos delante de ti este día, Señor, y venimos plenamente convencidos de que tú eres poderoso para levantar a los muertos y para llamar las cosas que no son como si fueran. Señor, creemos que para ti no es ningún problema convertir un pecador en un justo. Así como tú creaste con tu palabra todo cuanto existe, así como tú permitiste que Abraham y Sara tuvieran un hijo, Señor, sabemos que tú puedes iluminar nuestro corazón, tú puedes hacernos nacer de nuevo, tú puedes darnos vida espiritual, Señor, y vida eterna. Señor, queremos pedirte para que tú alumbres nuestros ojos, que podamos ver tu gloria y que si hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos o en nuestros ahorros o en nuestra preparación o en nuestra familia o en nuestra historia, en cualquier otra cosa que no seas tú, Señor, perdónanos. En este día queremos traer nuestra confianza solamente en ti, poner nuestra fe en ti, que eres el que justifica, que eres el justo, y queremos recibir de tu justicia, Señor. Te pedimos por cada persona en esta mañana, si hay alguna persona, Señor, que no ha recibido esta justicia que viene por la fe, que el día de hoy pueda acercarse a ti convencido de que eres poderoso, convencido de que eres justo y veraz, y que pueda pedirte perdón, Señor, que pueda arrepentirse y tener vida eterna el día de hoy. Señor, y te pido por todos los que estamos aquí, para que podamos ver tu grandeza, Señor, para que podamos creer que tú eres poderoso, que eres grande, fuerte, invencible, Señor, que no hay cosa difícil para ti, que no hay nada imposible y que podamos descansar en ti, Señor. Padre, si hay personas que están atribuladas el día de hoy, si hay personas que están angustiadas, si están luchando, Señor, con alguna preocupación, con algún afán, que el día de hoy puedan descansar y, como dice tu palabra, vayan delante de ti y echen su ansiedad delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Dales tu paz, que podamos experimentar, Señor, de tu poder en nuestra vida.
que podamos creer que tú eres poderoso, aún para aquellas cosas que nosotros pudiéramos considerar triviales, aún para aquellas cosas que pensamos son cotidianas, que dependamos de ti, Señor, que no vivamos en nuestras fuerzas, que no vivamos creyendo que tú estás solamente para las emergencias, sino que todo el día, Señor, todos los días vayamos a ti en oración, pongamos nuestras necesidades, echemos nuestros afanes y podamos descansar sabiendo, Señor, que tú eres grande y fuerte. Señor, y que podamos encontrar ese descanso en tu presencia, que podamos decir como David, que en ti está nuestro refugio, nuestro escondedero, que en ti, Señor, estamos seguros. Señor, nuestra familia está segura, la esposa, el esposo, los hijos, Señor, el trabajo, aún, Señor, como nación, nuestra confianza está puesta en ti. Sabemos que ningún hombre va a arreglar los asuntos de este país, pero creemos, Señor, que tú eres poderoso para hacerlo. Ponemos en tus manos nuestra nación, Señor, nuestra ciudad. Te pedimos para que tú te levantes en este tiempo de angustia para muchos, en este tiempo de dificultad, Señor, y que la gente pueda volver su rostro a ti, pueda encontrar la salvación, Señor. Que otros confíen en ti, Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos, Señor, y te pedimos para que tú nos enseñes cada día más de ti, que en esa vivencia cotidiana podamos ver que nuestra fe no es ciega, que nuestra fe está fundada en la experiencia no solamente de Abraham, de Pablo, de Juan, de Pedro, de los personajes en la Biblia, Señor, sino porque nosotros, cada uno en lo personal, hemos experimentado de tu gracia, de tu perdón, de tu amor, de tu fidelidad, Señor. No es un salto al vacío, sino que se basa en el conocimiento de un Dios que es bueno, que está lleno de gracia y de amor inagotable, Señor. Te pedimos que bendigas a tu iglesia, Señor, no solamente amor fraternal, sino toda tu iglesia, Señor, en esta ciudad. Y te pedimos, Padre, para que durante la semana te glorifiques en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, y sin importar lo que hagan, que todo lo hagan para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.